Gracias, presidenta, señorías, consejeros, buenos días a todas y a todos. Está claro que el brote de COVID-19 que se inició a principios del año 20 cambió las perspectivas económicas y sociales tanto de Canarias, en Europa, en España y desde luego en todo el planeta. La interrupción de la actividad económica, las restricciones a la oferta de ciertas actividades y la caída de la demanda por la restricción de la movilidad y de las necesidades de distanciamiento físico nos han llevado a una recesión económica sin precedentes, una situación tan grave que exigió una respuesta urgente y coordinada de todas las administraciones. Y lo que nos ocupa en esta comparecencia, la respuesta de la Unión Europea a la crisis de COVID-19, entendemos que ha sido una respuesta ejemplar y sin precedentes, absolutamente contraria a la respuesta que tuvo la misma Unión en la pasada crisis financiera, en la que optó por aplicar políticas austericidas que poco o ningún bien hicieron a la ciudadanía. Lo primero que hizo la Unión Europea una vez desencadenada la pandemia fue activar instrumentos como el SURE o el MEDER con el fin de movilizar una importante cantidad de recursos financieros pues destinados a proteger el empleo, llámese los ERTE, a la adquisición de la ansiada vacuna de COVID o a través del BEI pues a la concesión de los créditos ICO. Esas primeras acciones entiendo que fueron la expresión tangible del cambio de actitud de la Unión, una Europa que ante esta crisis sin precedentes y cuyos efectos económicos y sociales son aún imprevisibles, tomó la decisión de ser una Europa con menos perfil de mercado y más perfil social, o una Europa más dirigida hacia las personas. Una Europa en la que los Estados miembros acordaron apoyarse mutuamente aportando recursos financieros adicionales a través de préstamos y que ya además superada esta fase inicial, esa fase en la que nos vimos inmersos pues todos y todas de la noche a la mañana sin esperarlo, la Unión no se paró, muy al contrario, se puso manos a la obra para realizar y aprobar un plan de recuperación y resiliencia cuyo reglamento pues fue aprobado el pasado mes de enero y entró en vigor en el mes de febrero. Un instrumento nunca antes establecido que marca un hito histórico al ser la primera vez que los 27 países que conforman la Unión Europea se ponen de acuerdo para generar deuda conjunta. Cierto es que las consecuencias a medio y a largo plazo de la crisis de COVID y la rapidez con que las economías y las sociedades de los Estados miembros se recuperen de esta crisis dependerá en gran medida del tiempo en que se tarde en controlar la pandemia, para lo que la única solución de momento pues es la vacuna. Bueno, realmente es la vacuna y mientras no se encuentre un porcentaje importante de la población pues vacunada, la responsabilidad personal que en estos momentos son una y otra los dos únicos mecanismos de contención de esta pandemia. En definitiva, que de todos y de cada uno, en este caso de las Canarias y de los canarios, depende el que nuestras islas se encuentren en uno o en otro nivel, pues con más o menos restricciones. De esto no nos podemos olvidar porque en estos momentos esta responsabilidad individual es el elemento sobre el que pivota la situación epidemiológica en las islas. Pero volviendo a lo que decía antes del paréntesis, cierto es que la velocidad de recuperación económica y social depende de la vacuna, pero también no es menos cierto que dependerá del margen de maniobra presupuestaria del que dispongan los países y los territorios para poder adoptar medidas que mitiguen ese impacto social y económico de esta crisis sanitaria por COVID-19 y, por supuesto, depende también de la resiliencia de nuestra economía y de nuestras estructuras sociales. Y, consejero, entiendo que aún existe cierta confusión sobre la variedad de instrumentos, tanto ordinarios como extraordinarios, activados por la Unión, pues a corto y a medio plazo, y de ahí la razón de esta comparecencia, pues para que nos exponga cuáles son los mecanismos y las fórmulas para la captación de los fondos europeos, qué cantidad de fondos tenemos asignados y cuánto se encuentra pendiente de distribución, cuál va a ser el destino específico de estos fondos, en qué punto nos encontramos en Canarias en cuanto a la elección de proyectos a incluir en el Plan Nacional que el Estado debe presentar a la Unión Europea y, por último, cuáles son los requisitos de gestión exigidos para estos fondos. Gracias. Gracias, presidente. Sin duda, una de las regiones europeas. El impacto económico y social de la crisis sanitaria ha sido Canarias y los fondos europeos
son una gran oportunidad para volver a la senda de recuperación y hacerlo sobre pilares renovados que nos hagan más competitivos, más resilientes y más sostenibles. Es más, no solo somos una de las regiones españolas más duramente castigadas en la crisis, sino que antes de la irrupción de esta crisis, nuestro modelo de desarrollo ya mostraba síntomas de agotamiento, de falta de competitividad y de alejamiento de los parámetros de sostenibilidad y de resiliencia. Claramente, y al igual que lo que ocurrió pues, desde el año 2020, los instrumentos como el SURE o el MEDER y los fondos europeos de recuperación englobados en la iniciativa, en la New Generation, suponen un hito sin precedentes en la historia de la solidaridad europea, 750.000 millones para hacer frente a la crisis provocada por la pandemia y para respaldar la recuperación de las economías de los Estados miembros de la Unión. La iniciativa New Generation contiene varios instrumentos, pero efectivamente son dos los fundamentales para nuestra tierra: el REACT-EU, el que está dotado con 47.500 millones de euros, con un objetivo específico que es reparar el impacto en los territorios de la pandemia a más corto plazo, hasta diciembre del 23, y unos fondos que además van a ser ejecutados por las comunidades autónomas y de los que Canarias sí que sabemos que nos corresponden 630 millones. Y luego está el mecanismo europeo de recuperación y resiliencia, y ya esté dotado con 672.000 millones de euros, de los que sabemos que a España le corresponden 69.500 en subvenciones y que el resto, pues hasta los 140.000 millones en préstamos, y ya tiene un horizonte temporal más largo que es hasta el 2026. Pero para que estos fondos procedentes del mecanismo de recuperación y resiliencia lleguen a España y por tanto, o sea, lleguen a España y a Canarias, todavía quedan algunos pasos para andar y entre otros, como dije algunos de mis predecesores, pues antes del 30 de abril tiene que estar presentado pues el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia, plan en el que se establecerán los programas de reformas e inversiones hasta el 2026, un plan estatal que como tal desconocemos, pero que como anticipo, pues tenemos el plan España Puede, con esas 10 políticas tractoras y hasta 30 estrategias, programas o planes sectoriales que conllevan la ejecución de proyectos concretos. Y, consejero, pues solo una estrategia del plan de España Puede hace referencia al sector turístico. Eso no significa, por supuesto, que cuando se presente el plan ante Europa, pues no se desarrolle más, pero como ese plan nacional no lo conocemos, nos preocupa el tratamiento que se da al motor de nuestra economía y que se mantengan los mismos términos. El señor Álvaro habló de los 3.400 millones que habían, pero yo insisto, son 69.500 millones de euros. Eso representa pues alrededor de un 5%, y el turismo en Canarias representa el 35%, pero en España representa el 12%, con lo cual entiendo que en ese plan el turismo pues está infrarrepresentado. Y por eso es por lo que entendemos que las autoridades canarias deben reivindicar pues ante el gobierno de España la necesidad de que en el plan el turismo sea un eje estratégico, porque es que el turismo es el motor de nuestra economía y sobre el que debe pivotar nuestra recuperación. Y en ello, consejero, entiendo que es que nos va la vida, ya que pues a alguien se le ocurra otra mejor idea. El turismo es el que nos permitirá remontar el vuelo. En esta comunidad, pues el turismo tiene el 35% del PIB y el 40% del empleo, es decir, tenemos una dependencia casi absoluta del sector, con lo que las restricciones además aplicadas para controlar la pandemia pues hundieron nuestra economía, y entendemos que lo lógico es enfocar nuestra recuperación económica recuperando el turismo, porque del sector turístico y de lo que él se deriva proviene el empleo. Y eso sí, cualquier proyecto que Canarias se plantee tiene que apostar por el empleo inclusivo y por una oferta turística de calidad, porque indudablemente ese es el futuro. En Canarias somos pioneros en turismo de calidad, tenemos una oferta de calidad, pero la calidad no solo puede basarse en hoteles con muchas estrellas. La oferta turística canaria debe basarse en que cada turista encuentre aquello que busca, en el destino que busca y siempre en las mejores condiciones de calidad. Y para lograr esto hay que ser muy imaginativos y muy creativos, pero no me cabe la menor duda que con ideas nuevas estaremos en condiciones de diseñar un plan de materializar proyectos del culturismo y toda la economía que pivota alrededor del turismo, me refiero a la hostelería o al comercio, por poner ejemplo,
nos permitan caminar en ese nuevo mundo, pero es prioritario, es necesario y es fundamental ponernos manos a la obra y crearlo. El presidente hace algunas semanas manifestó que a los efectos de la inclusión en el proyecto de proyectos en el Plan Nacional y para acceder a los fondos del mecanismo, pues se habían presentado numerosas propuestas e iniciativas, pues tanto desde las distintas instituciones públicas como de las entidades empresariales, que se hizo una primera criba, que había 11.000 millones, se quedaron en 8 y que ahora había que hacer una segunda criba hasta llegar a los 3.500. Y yo le pedía que nos informara de 3 cuestiones. ¿Cuál es la razón de que solo se puedan presentar proyectos de hasta 3, por 3.500 millones de euros? Y yo le hago esta pregunta porque es que no he encontrado ningún sitio en que se determine la distribución territorial de los fondos del mecanismo, que nos ponga al día de los criterios utilizados para esas sucesivas cribas y que de las 21 líneas de actuación determinadas por el gobierno, qué proyectos son los que se han priorizado. Yo, para finalizar, decir que los fondos de recuperación suponen un desafío de política económica con importantes repercusiones en la política presupuestaria y sobre todo un reto de gestión para la ejecución eficaz de estos fondos extraordinarios en un corto espacio de tiempo por parte de las administraciones públicas canarias, y en la buena gestión de los fondos estará el éxito del gobierno, y con el éxito del gobierno, consejero, creo que estará el éxito de todas y de todos los canarios. Y yo, con respecto a las manifestaciones del señor Sí, Enseñá vaya sobre el concluyendo, fiasco, señora González, le pero añado un minuto más. gracias. Sobre el fiasco que las políticas o de las políticas progresistas, yo le digo que fiasco fue el de la gestión que el gobierno del Partido Popular hizo en la crisis anterior. Esas políticas austericidas que poco o que nada de bueno tuvieron para la ciudadanía. Entiendo, consejeros, que efectivamente en la gestión está la clave, y que estas actuaciones que está llevando a cabo el gobierno de Canarias y los sucesivos decretos leyes que están aprobando para simplificar van a ser parte del éxito de estos fondos y de la gestión de estos fondos. Gracias.